Universidad Técnica Particular de Loja, titulación de Medicina, componente Realidad Nacional, Grupo 6, Dimensión Ambiental del Socialismo del siglo XXI en Ecuador, integrantes Valentina Jaramillo, Yosmara Montaño, Jorge Leiva, Patrick Godoy, Emilio Córdoba. El 20 de octubre del 2008, Ecuador, bajo el mandato del expresidente Rafael Correa, se convierte en el primer país del mundo en reconocer derechos a la naturaleza. Lo hace a través de su Constitución, que es la norma suprema en todo ordenamiento jurídico. En ella se reconoce y garantiza los derechos constitucionales a la naturaleza citados en los artículos 71 al 74, que son el respeto integral a su existencia y a su restauración. Y es deber, tanto del Estado como de los ciudadanos, enmarcarse en el respeto hacia la misma. Una de las iniciativas ambientales más originales de Ecuador fue dejar el petróleo en tierra por preservar la Amazonía y los pueblos indígenas. Esta idea terminó de concretarse en el año 2007 con la protección del Parque Yasuní-Itetê, pero estos esfuerzos terminaron poco tiempo atrás, dado que el gobierno permitió la explotación petrolera. Otra tesis ha sido la extractivista de la riqueza del petróleo minero a favor de empresas extranjeras, que ha provocado más de una protesta o acción legal por contaminación de deterioro y daño de las fuentes hídricas y violación en contra de comunidades ancestrales o campesinos que habitaban en las zonas cercanas. A modo de ejemplo, los casos de Quinzacocha y Río Blanco en la Suárez Consulina en Quinzacocha. Socialismo. El modelo de Estado socialista del siglo XXI es un socialismo revolucionario que debe directamente de la filosofía y la economía marxista. Esta se va a sustentar en 4 ejes: el desarrollismo democrático regional, la economía de equivalencias, la democracia participativa y las organizaciones de base. Lo que aspira un ciudadano de la estrategia de desarrollo de un gobierno es el acompañamiento que le puede dar en la búsqueda de trabajo, en la mejora de su calidad de vida, en la seguridad en su acepción amplia. El Estado y el gobierno lo que tienen que hacer es garantizar esos elementos en función de un interés social, lo cual significa que el Estado debe ocupar un sitio en esta estrategia de desarrollo, pero no la puede abarcar en su conjunto. Tiene que buscar para ello los mecanismos virtuosos y las articulaciones con el sector privado, la economía popular y solidaria, las pequeñas y medianas empresas, es decir, el Estado tiene que facilitar las garantías de un conjunto de derechos. El expresidente Rafael Correa argumentó: hay que dar respuestas inteligentes para ese problema, y añadió: en el siglo XXI existen esas respuestas y se las está dando como una revolución, señalando las vías: mejores políticas laborales, mejores políticas de salarios, incremento de salarios, democratización de la propiedad del capital, pero también con un buen sistema de impuestos redistributivos, de manera de sacarles un poco a estas gentes que ganan tanto y mandarlo un poco acá, sobre todo a los más pobres. Según el presidente Rafael Correa, el objetivo del socialismo del siglo XXI, el objetivo de la revolución ciudadana, es tener en nuestro país 15 millones de empresarios. El socialismo para el marxismo era abolir la propiedad privada de los medios de producción; para el expresidente Correa, la supremacía del trabajo humano sobre el capital. Un verdadero socialismo del siglo XXI es donde el Estado interviene para la redistribución de la riqueza con altos impuestos. Va a garantizar educación y medicina públicas, gratuitas y de calidad, viviendas, altas pensiones de vejez y asistencia social. El nuevo socialismo articula, en definitiva, empresa privada con inversión pública e intervencionismo económico y regulador del Estado, además amplias políticas sociales. Las firmes medidas para redistribuir la riqueza se va a basar en la captación del Estado para desplazar intereses de las burguesías, oligarquías e imponer la hegemonía del poder de los ciudadanos y sectores populares, que con organización y movilización de base van a sustentar la edificación de una nueva sociedad. Va a ser un sistema de capitalismo social más Estado ciudadano popular, a la vez que una oportunidad histórica en América Latina que no lo han sabido comprender las izquierdas ortodoxas, aunque este socialismo resulta absolutamente repudiable para las burguesías y para los intereses imperialistas. Lo positivo y negativo del correísmo. Rafael Correa ciertamente ha tenido un gobierno duradero, y entre los aspectos de este se pueden considerar positivas o negativas. Entre las más comunes se encuentran las siguientes. En positivas, la primera sería la red de carreteras de Ecuador. Esta está en las mejores de Iberoamérica y cuenta con más de 9.000 kilómetros realizados durante su gobierno. 2.
La ayuda a los pobres con el bono de desarrollo destinado a ayudar a casi 2 millones de personas con este programa de gobierno. 3. La inversión en sanidad durante su gobierno, que ha sido un crecimiento significativo en infraestructuras. En negativos tenemos la primera, que es la mordaza a la prensa, que se ha hecho ley en el 2013. Hoy en día se considera la ley más privativa de libertad de expresión en todo el continente del sur. 2. La destrucción ambiental en la selva amazónica ha sido tal que ha tenido que mantener costosas campañas de relaciones públicas para distraer el desastre. Y 3. Los impuestos altos han sido un problema para el bolsillo de los ecuatorianos, que no han logrado bajar a pesar de la bonanza petrolera que hubo durante esos años. Dentro de los hechos importantes en cuanto a materia ambiental en el gobierno de Correa, la principal es la inclusión de los derechos de la naturaleza en la nueva constitución ecuatoriana que se gestó en Montecristi en el 2008. Otro hecho importante es los trámites para permisos ambientales ahora son más ágiles y eficientes. Y otro hecho de notable es que el reciclaje ya forma parte del cambio de la matriz productiva en Ecuador. Sin embargo, la Constitución Verde está muy lejos de hacerle honor a su nombre, según Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente, el cual menciona que lamentablemente se ha dado paso a megaminería, ampliación de la frontera petrolera, monocultivo y que se ha dado apertura a las semillas y cultivos transgénicos, de esta manera atropellando a la Constitución de Montecristi. Esto dice Acosta sobre el veto hecho por Correa a la Ley de Agrodiversidad, Semillas y Fomento a la Agricultura Sustentable, lo que permitiría el ingreso de semillas y cultivos genéticamente modificados para fines de investigación, cuando la Carta Magna lo prohíbe. Otro motivo de frustración es el inicio de la explotación petrolera en el bloque ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní, sobre el límite de la zona de amortiguamiento definida para la protección de pueblos indígenas en aislamiento. Esto tras el fracaso de la iniciativa gubernamental que pretendía dejar bajo tierra reservas hidrocarburíferas que se calculaban en 920 millones de barriles. Dentro de los proyectos ambientales, uno de los más importantes es la deforestación, que tiene una proyección de 55.000 hectáreas al año entre 2013 y 2017, según un informe del Plan Nacional de Restauración Forestal del Ministerio de Ambiente. Aunque la proyección de deforestación del Ministerio de Ambiente disminuyó respecto a periodos anteriores, que en comparación tenemos que en 2000 y 2008 fue de 77.600 hectáreas y entre 2008 y 2012 fue de 63.000 hectáreas. Esto según la abogada ambientalista Inés Manzano, que se mantiene en que la cifra actual es importante y que habiendo los recursos no se han realizado los esfuerzos necesarios para contrarrestar esta problemática. La abogada habla del plan Sociobosque que impulsó el gobierno de Rafael Correa y que entrega un reconocimiento económico a campesinos y comunidades que mantienen cobertura forestal de sus propiedades. Uno de los temas más controversiales dentro del gobierno de Correa fue la megaminería. El mandato minero que fue expendido en el 2008 en el marco de la Asamblea Constituyente menciona en el artículo 3 que se extinguen las concesiones mineras que estuvieran en las fuentes o nacimientos de agua, áreas protegidas, bosques protectores, etc. Sin embargo, se instalaron minerías incumpliendo este mandato, dando así una serie de irregularidades como una ministerial para reformar el mecanismo de la aplicación de este mandato. Dentro de las zonas que se incumplió este mandato minero encontramos Fruta del Norte, Mirador y San Carlos Pananza. Además, se otorgó permisos mineros a empresas Ecuacorriente y Explorcobres en Mirador, en Zamora Chinchipe y San Carlos Pananza en Morona, Santiago. En cuanto al turismo, los resultados en torno al cumplimiento de las metas turísticas establecidas en el plan no lograron alcanzarse, pese al fortalecimiento institucional y la actualización de la legislación turística que dieron andamiaje al proceso. Esto se traduce en la creación de una propuesta de gobierno no factible a mediano plazo. El estudio efectuado permitió determinar que las acciones ejecutadas evidenciaran una lógica de actuación a favor de contribuir al criterio recto
de la política económica del país. No obstante, los objetivos enunciados de la política pública turística a nivel nacional no se obtuvieron, lo cual revela que no existió una relación coherente entre la instrumentalización de la política y los objetivos de la misma. En cuanto a los impactos sobre el ecosistema, aquí los derechos de la población al buen vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado y el derecho de la naturaleza a que se respete su existencia fueron consagrados en la Constitución en el año del 2008. El mayor retroceso es que hoy, a contrapelo de esta victoria constitucional, gran parte de los páramos, bosques de nieblina, húmedos tropicales del país se encontraban amenazados por el inicio de una de las actividades que es la minería industrial a gran escala. Además, también, por otro lado, estuvo la explotación petrolera en el Parque Nacional de Yasuní. En cuanto también hubo una tercera que fue lo que es las hidroeléctricas, que estas modificaban radicalmente el curso de los ríos y deshabilitaban comunidades biológicas, por lo que las comunidades dependían de lo que era la pesca y se veía afectado también el ecosistema en esto.